No sé. Bien, les voy a presentar a Aranzazú, Sasu y Sarra. Cualquier cosa decime, Sasu, si me equivoco, por favor. Quien Sí. es psicóloga social, especialista en primeros auxilios psicológicos y terapeuta en duelo. Sasu es de Argentina, trabajó y se capacitó con los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires en psicología de la emergencia, con aval en la Facultad de Mar del Plata. En la actualidad se dedica a la tanatología y coordina grupos de duelo. De esto hace ya 15 años. El tema del cual nos va a hablar hoy es duelo por suicidio. Sasu, yo voy a compartirte pantalla. Cuando vos quieras me vas diciendo que pase a la siguiente, por favor, ¿sí? Dale, dale, dale. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Buscando mi power. Hoy lo probé. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. Ahí. Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentaron recién, Pato, me llamo Aranzazu, pero me dicen Sasu, me conocen como Sasu. Bueno, vamos a hablar de duelo por suicidio. Yo hace, como bien estaba contando ella, hace muchos años que trabajo acompañando a personas en sufrimiento, a personas que han pasado por el proceso de duelo, y en todos los grupos, además de los acompañamientos y lo que es primeros auxilios psicológicos que hice, como bien decían, bomberos, en el hospital y en varias situaciones, el suicidio es algo que realmente nos impacta muchísimo y le impacta sobre todo a las familias, a los compañeros de trabajo. Bueno, justamente ahí está la primera imagen, cómo nos impacta y de qué manera lo vivenciamos como personas que hemos pasado por situaciones de duelo, ¿no? Bueno, acá la primera es el suicida, es una persona sin esperanza, que sufre enormemente y que no sabe o no puede encontrar otra salida. La única forma que encuentra para dejar de sufrir es acabar con su vida. Esa imagen que puse ahí es justamente esta visión en túnel que suele sentir, pensar y tras llevarse en su alma a las personas que tienen ese pensamiento que muchas veces lo llevan a cabo de suicidio, ¿sí? Son personas que sufren, son personas que están transitando o un tema de salud mental o no sabemos muchas veces, esa es la gran pregunta, por qué entran en esa espiral y por qué deciden, ¿no? Esas cuantas preguntas, si me pasás la otra imagen, cuántas preguntas que muchas veces quedan en las personas, en los familiares de las personas que se han suicidado. La catarata de preguntas, que lo más difícil es quedarnos sin las respuestas, que vamos a tener y que vamos a tener que seguir transitando en el proceso de duelo, ¿no? Esto hago un paréntesis. Sabemos que el duelo tiene un comienzo, que es en la crisis, es en la situación de duelo, de crisis, de impacto, de shock. Me entero de la muerte de mi ser querido, en la situación que sea. Más impactante, obviamente, en el duelo, en el suicidio. ¿Y qué pasa? Entramos en una catarata y en unas situaciones que se van procesando, que no sabemos muy bien de qué se trata, esas emociones que nos van pasando y vamos transitando en el transcurso del tiempo, que pasamos por la bronca, por la ira, ¿no? Por todas esas cosas que nos están pasando en el duelo por suicidio, van pasando
y se van moviendo muchas veces. ¿Por qué? Esta catarata de preguntas, que muchas veces es el comienzo, vuelven a suceder y vuelven a aparecer continuamente, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué me lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estaba mal? Si había empezado terapia, si estaba haciendo tratamiento, si estaba feliz, si tenía proyectado un viaje, si le iba bien en la facultad, ¿qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué no confió en mí que soy su amiga? ¿Por qué no confió en mí que soy su pareja? ¿Qué pasó? Todas esas preguntas y que son cataratas y que vienen una tras de otra, suceden siempre en el duelo, pero en el suicidio es más fuerte, el impacto es mucho más fuerte, ¿sí? Hay alguien responsable, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que fue? Porque uno siempre en los duelos mira para atrás, ¿cómo puede haber buscado la manera de solucionar o de haber intentado, tratado que esto no suceda? En el suicidio es recurrente estas preguntas porque entramos a buscar un montón de estas preguntas y hilos que nos conduzcan a ver qué es lo que pasó, cómo fue que se detonó esto, ¿no? ¿Cómo fue que tomó esta determinación? Tratamos de buscar un responsable. Si lo hay, si no lo hay, lo hay. Y ahí están las preguntas, ¿no? ¿Podría haber hecho algo más? ¿Podría haberlo salvado, salvada? Esa es la gran pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué pude haber hecho yo para haber cambiado esta situación? Hago otro paréntesis. Por favor, lo que quieran preguntar, ¿sí? Lo que quieran acotar, están abiertos, ¿sí? No lo duden de preguntar, de decir, de acotar, ¿eh? Por favor. ¿Me pasas la otra? Esto de lo que le sucede a todas las familias, ¿no? Esto de negar, por no poder lidiar, es tan fuerte emocionalmente la situación, es tan fuerte que es muy difícil de asimilarla, muy difícil. Cualquier duelo es difícil de asimilar, imagínense por suicidio. Resulta realmente inexplicable el hecho, cómo fue que sucedió, cómo fue. Volvemos con las preguntas, ¿no? Y da mucha vergüenza. Socialmente nos da vergüenza, y es la verdad. Socialmente, por lo que dirán, qué dirá mi familia, cómo lo voy a vivir yo hasta mismo a uno, cómo tomó esa determinación, nos da vergüenza. Todo, implica todo, nuestra cosmovisión de todo. Da bronca, impotencia, sí, muchas veces me da bronca a mí, a mis allegados, a mi familia, a los compañeros de trabajo, de la facultad, los que estuvieron alrededor, y hasta uno también le da bronca de ellos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sí? Muchas veces nos da bronca. Es muy difícil aceptar la idea de que nunca se sabrá los verdaderos motivos que le llevaron a tomar esa decisión. Uno supone, cree, hace conjeturas de qué puede haber pasado, pero la pregunta siempre va a estar, el signo de pregunta siempre nos va a quedar qué es lo que pasó, cómo pasó. No nos podemos meter en la cabeza de la persona que decide quitarse la vida. No hay manera de meternos. Si ellos no se expresan, y mismo en ese momento, en esa visión túnel de esa decisión de quitarse la vida, muchas veces ni ellos mismos saben, ¿sí? O sea, entonces, siempre nos vamos a quedar con esa pregunta. Y es muy difícil hacer un proceso con tantas preguntas. Se genera una serie de alteraciones en los pensamientos, emociones, de comportamiento y físicos. O sea, en cualquier duelo nos pasa por el cuerpo, por la cabeza, por las emociones, por lo social, hasta por lo espiritual. Se nos presenta todo y todo se mueve, todo explota por los aires y todo nos altera. Y en esta situación es más crítica, ¿sí? Porque tenemos la mirada de los otros, la mirada nuestra, ¿sí? Y las emociones siempre se alteran. En estas situaciones están como mucho más desbordadas, ¿sí? Y bueno, también las físicas porque siempre uno somatiza en el duelo, casi siempre.
La primera somatización, una de las más fuertes, es no poder dormir, ¿no? La ansiedad extrema que nos produce el duelo. Después hay otras personas que somatizan físicamente, ¿no? Con problemas físicos, estomacales, dolores de cabeza, dolores de pecho, ¿sí? ¿Me pasás la otra? Un duelo por suicidio necesita más tiempo para sanar por lo repentino y lo culpabilizante que resulta la pérdida, ¿sí? Primeramente, el duelo lleva el tiempo que la persona tenga que llevar, ¿sí? Uno trata de poner un tiempo estimativo entre 1 año y 2 años, es lo que uno quiere para que una persona que está en un proceso de duelo pueda reinsertarse o en esta nueva vida con la falta de su ser querido, ¿sí? Pero el duelo tiene esto, muchas veces subidas y bajadas, ¿sí? Y la sanación es interna y lleva su tiempo, es un trabajo, es un proceso. Muchas familias niegan el suicidio, conocemos la gran mayoría de las familias, todos tenemos a alguien que se ha suicidado en la familia, mismo mi abuelo sucedió en mi familia, mi abuelo materno, y siempre se ocultó como que, bueno, se dejó y no pasó, y envuelven las palabras con un montón de cosas. Sobre todo, estamos hablando, no sé, de 20 años para atrás, siempre se taparon. Sí, igualmente sigue sucediendo. La idea es poder no simplificarlo como algo simple, común y normal, pero saber que es real, que sucede y que podemos tratar de acompañándonos, vivenciarlo desde otro lugar. El sufrimiento compartido y el sufrimiento acompañado siempre pesa menos, ¿sí? Entonces, el proceso de negación es complicado por el sentimiento, ¿no?, de responsabilidad que siente la familia. Es muy grande, porque la primera mirada es a la familia. La primera mirada es a la señora, al marido, a los hijos, a los parientes más cercanos, a los compañeros de trabajo que no lo vieron en el estado que estaba, porque tomó semejante determinación. A los compañeros de la escuela, a mí muchas veces me han llamado, y digo muchas veces y no me gusta decirlo, muchas docentes en situaciones de duelo que han sucedido, de suicidios dentro de las escuelas, no dentro de la escuela se hizo el suicidio, sino en otros lugares. ¿Y qué pasa con los chicos en ese proceso de duelo dentro de la institución, ¿no? Cómo uno escucha esto de ocultarlo, de no decirlo, de taparlo, de aplastarlo, ¿no? Entonces pasa en todos los ámbitos. Y creo yo que lo más sano es poder ponerlo en palabras la familia, para poder abrir también no los cuestionamientos de la sociedad que siempre vienen muy duros sobre la familia, ¿no? Poder abrirlo y poder decir, no los detalles, obviamente, pero saber que estaba pasando por algún proceso o de depresión, que bien el licenciado antes comentó, que esto de la depresión muchas veces termina y se detona en un suicidio, y hay veces que no lo sabemos. Por eso el duelo a veces es tan difícil de poder entender qué es lo que pasó. El desconcierto existencial que acarrea y la conmoción que produce en nuestro mundo emocional, religioso, intelectual y social es muy profundo. Todo se nos mueve de lugar, todo se corre de lugar, hasta nuestras creencias, nuestros prejuicios, ¿no? ¿Cuántas veces uno habla fácilmente de la vida del otro y la toquetea y cree que puede hablar y en realidad me tocó a mí, ahora me está tocando a mí, y yo creí que podía manejar esto y no pude, ¿no? Entonces se mueve todo este cuestionamiento también hacia Dios, nuestras creencias, ¿sí? Todo se corre de lugar, se mueve y estalla por los aires. ¿Me pasas la otra, Pato? Y aceptar no es resignarte, es una palabra que detesto, que es la resignación. No, ahí está, ahí, gracias.
la resignación es quedarme en el lugar, es dejar que todo este sufrimiento me aplaste y se apodere de mí, ¿no? La aceptación es integrarlo a mi vida. Esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que a mí me pasó, esto le pasó a mi familia, yo estoy transitando esto o yo transité este sufrimiento tan fuerte, esta herida en el alma que queda, ¿no? Entonces, aceptar no es resignarse, ¿no? Aceptamos que lo ocurrido es un hecho que habrá cambiado para siempre en nuestras vidas. Nunca nada más volverá a ser igual. Pero esto no significa de no poder seguir adelante, ¿sí? Entendemos y aceptamos que sufría mucho mi ser querido, por razones que no entendemos, pero según los profesionales, esto que decía antes, produce una visión en túnel y no ven otra salida a su sufrimiento más que acabar con su vida. No ven otra salida. Sabemos que las personas que deciden quitarse la vida es porque están sufriendo. No lo hacen para hacerle sufrir a nadie más, no, quieren ellos dejar de sufrir, ¿sí? Entonces, entender que mi ser querido decidió darse la vida, me produce también sufrimiento a mí. Y también este sufrimiento que ellos estaban viviendo es doblemente pesado para un proceso de duelo, ¿no? ¿Me pasas la otra? Respetamos que fue su decisión, ¿no? Su decisión equivocada. Fue la peor de su vida, pero entender que fue suya, que hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Que primeramente no podemos cambiar lo que sucedió, que nuestra vida de ahora en adelante ha cambiado, pero también aprender a vivir que fue la decisión de ellos, que no somos dueños ni responsables de la vida de los demás, ¿sí? Que el otro no pudo, y no pudo, y no pudo, ¿sí? A veces el otro puede y sabe cómo pedir ayuda y a veces no se puede. Entonces hay que aprender a vivir con eso, ¿sí? Aceptar eso. Nos han explicado que la visión distorsionada de la realidad causa que su capacidad de afrontamiento y toma de decisiones estuviese limitada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué dice? La visión es distorsionada de la realidad, quiere decir que su realidad en ese momento no pudo con lo que estaba vivenciando en el trabajo, no pudo con su relación y su situación no procesada de duelos pasados. Todos traemos una mochila emocional que a veces es muy pesada y que no sabemos por dónde descargarla, y estas personas que están en semejante sufrimiento no encuentran la salida, ¿sí? Entonces, está totalmente a veces distorsionada su realidad, ¿sí? Entonces, la limitación es tan grande que la única salida de combatir con ese sufrimiento es esto, ¿no? Entonces, en caso de diagnóstico de enfermedad mental, esta capacidad se encuentra aún más restringida, ¿no? Cuando hay una depresión previa que ya está diagnosticada, cuando hay otro tipo de enfermedades de salud mental, ¿sí? Entendemos que su sufrimiento le hizo creer que estaríamos mejor sin él o sin ella. Probablemente pensó que con su muerte nos aliviaría de la carga que podría significar para nosotras en un futuro y que saldremos adelante. Esto no es en todos los casos. Esto puede ser. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Me pasa la otra, Pato? Comprendemos que no quiso hacernos sufrir, aunque no supuso que lo pasaríamos tan mal, nunca imaginó el dolor tan grande, ¿sí? Que ahora viene algo que a mí me gusta mucho, que es saber y entender, perdonarlos a ellos y perdonarnos a nosotros. Y esto de que porque simplemente somos imperfectos y somos humanos, ¿sí? Porque muchas personas que se han suicidado seres queridos, quedan
estancados en la bronca a ellos de no poderlos haber ayudado, y la bronca al que tomó esa determinación. Estoy trabada, perdón. Esa determinación, ¿sí? Y quedarse en la bronca en un proceso de duelo y es pesado, ¿sí? Es pesado, es como la bronca se une y se junta con la culpa. Aparece la culpa, esa culpa de que por qué no lo vi, qué hice, y viene la bronca, y se juntan, y se hace, a veces se hacen, se nos paraliza el corazón de lo duros que nos ponemos, ¿no? Con nosotros y con los demás, ¿no? Por eso es tan importante el perdón, ¿sí? Nos damos permiso para volver a reír, para disfrutar, porque entendemos que forma parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y comprendemos que nunca olvidaremos a nuestro ser querido, por eso sentimos que también nos acompaña y que le gustaría vernos sonreír, ¿sí? ¿Me pasas la otra? ¡Ah! Más abajo. No, una más. Ahí. El proceso de duelo, sabemos que en el suicidio, como en cualquier proceso de duelo, tiene su proceso, ¿sí? Que un día entramos cuando tenemos el shock y esa crisis tan existencial de la muerte de nuestro ser querido, que lo vamos a ir transitando de la manera que podamos. No es como queremos, es como podamos, porque todos los integrantes de una familia lo va a vivir de diferentes maneras, como pueden, no como quieren, ¿sí? Y algunos necesitan ayuda y otros creen que no pueden, que no quieren y que no pueden compartir ese sentimiento con los demás, ¿no? En este proceso, además de este impacto y este shock, como bien les decía, viene la negación. Y mucha gente se queda y se estanca en esa negación de que no ha pasado. Y después viene la culpa. Y después viene la ira muchas veces, la bronca que se instala. Eso es el proceso habitual en el comienzo del proceso de duelo. Después puede venir la negociación, esto de, bueno, voy a seguir trabajando y sigo con mi vida que no pasa nada, voy a rezarle a Dios y voy a tratar de, esto sigue y le pongo play y voy para adelante. Todo esto se va pesando y lo que no se procesa y lo que no se habla y no se expone con palabras, mis emociones y mis sentimientos, se van dañando por dentro. Y en algún momento eso nos lastima y podemos enfermarnos también por eso, ¿sí? Lo mejor que uno puede hacer es sentirse acompañado y saber pedir ayuda. Como todo proceso de duelo necesita tiempo, trabajo, dedicación, paciencia, amor. Trabajo porque tengo que trabajar lo que me está pasando, porque es muy duro lo que me está pasando y lo tengo que trabajar, no lo puedo esquivar, no puedo hacer pactos de silencio, como también dice ahí, no puedo hacer que no pasó nada, ¿sí? Entonces tengo que trabajar y tengo que entrar en duelo. El duelo no es solamente llorar en ese estado de tristeza profunda, que también lo tiene el duelo, necesitamos llorar, ¿sí? Hay que entrar en ese proceso y hay que trabajarse, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo a llorarlo, hay que dedicar tiempo si me hace bien ir al cementerio, hay que dedicarle tiempo a ponerle en palabras. Cada uno lo vive como puede y como le sale. Escribiendo en redes sociales, tratando de estudiar sobre el tema. Siempre hay que buscar la manera mía propia, con paciencia además de no solamente a mí, sino también a mis seres queridos que me rodean, porque cada uno lo vive como puede, ponerle amor al amor que también me dio esa persona que no está más físicamente, pero hay que ponerle también amor y darnos amor a nosotros mismos de
de todo lo que tratamos e intentamos de hacerlo bien, ¿sí? Que a veces no se puede y no se pudo. No evitar lo sucedido, y vuelvo a repetir, hay que tratar de llevarlo de la manera que uno pueda, ¿sí? Nadie anda diciendo por la vida, a mí me pasó esto, lo otro. Cada uno lo lleva y lo transita como puede. No hacer pactos de silencio, ¿sí? Estamos muy acostumbrados en todas nuestras familias, estoy segura que en todas, siempre tenemos algún recuerdo de algún pacto de silencio que se hizo de algún familiar que falleció y que de eso no se hablaba, que había que no decirlo. Y esto es fundamental, saber pedir ayuda. Existen grupos de ayuda en duelo, hay terapeutas que acompañan estos procesos, ¿sí? No quedarnos solos en el duelo, ¿sí? Siempre es bueno acompañarlo, a sentirse acompañada, perdón, con un amigo, con alguien. Y hay veces que hay cosas que uno no puede compartir con esa gente que si bien nos ama, porque nuestros amigos, nuestras parejas nos aman y nos pueden entender y podemos abrir nuestro corazón a nuestras emociones con ellos, hay cosas que a veces hay que hablarlo con alguien que sepa, ¿sí? Cómo guiarnos con esos pensamientos, que muchas veces son muy crueles con nosotros mismos, ¿sí? Es importante encontrar la puertita de salida a eso, ¿sí? A nuestro propio duelo y a nuestro propio sufrimiento por nuestra falta, ¿sí? Nadie, yo veo ahí todos tan calladitos, digo, nadie tiene algo que comentar o algo, algo que comentar, lo que quieran, lo que les parezca, ¿sí? Me siento sola, así que nadie dice nada. Me gusta que pregunten, que comenten. Y ya viene la última imagen, que son mis datos, así que ya lo hice para que se pueda hacer en una hora y que podamos entre todos hablar del proceso de duelo en suicidio, ¿sí? Si querés pasar la otra imagen, Pato, y ahí están mis datos, no puse mi celular, me olvidé de poner mi celular, pero ahí están mis páginas de IG, de Instagram, si a alguno le interesa, y bueno, y también lo puedo poner ahora por el chat si a alguno le interesa tener mi celu. Quiero preguntas. Si no me siento solita, nadie me quiere comentar nada. Ahora sí, generalmente esperan al final de la ponencia para abrir la ronda de preguntas. Ahora sí, abrimos la ronda de preguntas. Quien Buenísimo. levanta la mano o escribe en el chat. Mira, Mariela levantó su mano. Sí, Mariela. Yo quería preguntarle a Arasuzu, soy acompañante terapéutica y me gustaría saber si en un caso de acompañamiento terapéutico, cómo acompañar a aquella persona, tanto sea un familiar directo o indirecto, de una pérdida de alguien que se suicidó. ¿Cómo sería mi labor, más allá de todas las temáticas que tengo y las herramientas, ¿no? Pero para aportar un poco más. Hola, ¿cómo andás, Mariela? Bien. Mira, de verdad creo que poner amor y paciencia es lo más importante. Si bien vos estás muy capacitada con el área de acompañamiento y debes escuchar mucho y tenés que tener mucha paciencia y lo sabés seguramente, Sí. en escuchar, la empatía es fundamental, ¿sí? Y no juzgar, ¿sí? Saber escuchar sin juzgar, sin poner nuestros propios prejuicios, porque no podemos a veces evitarnos esto de que nos traspase y yo qué hubiera hecho, nos pasa, ¿viste? Se nos pasa por adentro. Sí, sí. No, Sí, tal sacar cual. esto, sacarlo, correrlo y simplemente escuchar, acompañar. Y una de las cosas que muchas veces cuando me llaman y me dicen, Sasu, no deja de llorar, no sé más qué hacer. Esto de dejar la expresión, ¿no?
Aprender a acompañar realmente es acompañar, acompasar, estar al lado del otro, ¿no? Y saber que en este proceso es lógico que una persona que se suicidó o está en duelo, y más por suicidio, es lógico que al comienzo no va a poder dormir, es lógico que no va a querer comer, es lógico un montón de cosas que van pasando cognitivamente, emocionalmente y físicamente, ¿sí? Saber que todo eso es normal al comienzo, saber acompañar en eso. Si esto continúa, saber que hay gente que está capacitada para esto, ¿sí? Pero también es muy importante que vos sepas esto de, che, ¿no te parece que estaría bueno que tengas un lugar donde poder hablar? Yo conozco a alguien, fíjate, o mirá, me mandaron un videíto, donde tratar de que busquen la salida a esto de que no se encapsulen, porque el duelo lo que produce muchas veces es esto, me cierro, yo puedo y yo lo voy a lograr solo, ¿no? Entonces, abrir la expresión, que es lo que mejor que podés hacer vos, es ponerte al lado del otro, ¿no? De ponerle el cuerpo, que es lo que tanto nos cuesta. Estar presente, no con el celular ahí, chiqui, 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 no, estoy acá, estoy al lado tuyo, te estoy llevando una mata y simplemente te estoy viendo llorar, ¿sí? Es lo que tanto nos cuesta. Obviamente, que no te hagas mal a vos, siempre es importante lo que te pasa a vos, siempre, porque si estoy mal yo no puedo acompañar a nadie, ¿no? Obviamente, ¿no? Y más en algo que esto no es acompañamiento terapéutico, esto es acompañamiento emocional, esto es muy fuerte. La muerte nos traspasa a nosotros, la muerte siempre nos involucra a nosotros porque tiene que ver con nuestra propia muerte. Entonces, es terrible cuando alguien te dice se suicidó tal persona, un primo, y si me pasa a mí, ¿y qué me pasa si me pasara a mí? ¿Entendés? Entonces, hay que saber cortar eso y saber que estoy acá sin que todo eso que me estás diciendo me afecte. Y cuando me empieza a afectar, me corro. Y busque esa persona, buscarla, acompañarla, que busque ayuda. Buscar red de apoyo. ¿Sí? Que siempre hay gente que está para apoyar. Y aparte vos estás involucrada emocionalmente con esa persona, ¿viste? Entonces a veces hay que correrse para no hacernos mal, ¿no? Bueno, Saber gracias. saber mantener la distancia óptima, poder mantener la distancia óptima. Fundamental. Que no te afecte, y en donde te afecta, buscar terapia, hacer terapia y tratar de mantenerse, o sea, involucrarse, pero mantenerse también al margen, porque si no uno empieza a caer en no es una red, pero empieza a involucrarse demasiado y ya te empieza a afectar emocionalmente, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Cuando una persona está en duelo. Disculpa, Sasu, que me haya metido. Sí, la estaba leyendo en el chat. A mí me surgía, mientras hablabas de esto, ¿no? La importancia de poder poner en nombre, de poder poner en palabras, se suicidó, porque ¿cómo se evita, no? Se suicidó. Lo que pasa es que en duelo el eufemismo es lo primero, es lo más difícil. Vos no decís, mi ser querido murió. Vos lo primero que decís es, tuvo un accidente, me dejó, no está más, se fue, ¿no? El eufemismo y la palabra se suicidó es muy pesada, ¿sí? Con otras palabras, ¿sí? Pero tenemos que empezar a poder ponerla en palabras, ¿no? Porque, nada, el hablar de suicidio no va a hacer que se multiplique, al contrario, previene, ¿no es cierto? Lo mismo que en los niños, cuando le dicen, se fue al cielo, te está cuidando desde una estrella, o desde una nube, y qué fantasía está creando en los niños esto, que muchas veces genera que los niños quieran llegar a esa estrella, quieran llegar a esa nube, para poder encontrarse con esa persona que realmente murió, se suicidó,
Tal vez no le digamos se suicidó, pero tampoco usar esto de te está cuidando desde una nube, te está cuidando desde una estrella, ¿no es cierto? Es ese doble mensaje que siempre damos, ¿no? Mamá y papá tienen que ir al cementerio porque se murió alguien que amamos que se suicidó, ¿no? Y después le decimos que está en una estrellita, ¿no? Entonces el chico, lo he vivido con mi propia familia y son situaciones donde totalmente somos los adultos que no podemos poner la palabra. Nos da tanto miedo ponerle palabras a las cosas que en duelo es muy complicado. Por eso lo más importante en el duelo es, lo primero es la expresión, es aprender a hablar, a decir, a comunicar con la palabra. Primeramente, lo primero es el llanto, es este estado de shock que siempre se produce primeramente con el llanto, y después hay que aprender a poner las palabras, tener gente, red de apoyo, amigos, gente, ¿no? Empezar a hablar. Después, bueno, si uno necesita, y saber que uno necesita ayuda, buscar ayuda, ¿sí? Que es fundamental. Totalmente, totalmente. A ver, tenés mensajitos en el chat. Buenas tardes. Aquí alguien por este medio quiero preguntarle a Sasu. Hay alguien que te quiere preguntar, no sé Sí. quién es. Buenas tardes, Claudia. Por este medio quiero preguntarle a Sasu. Pregunten lo que quieran. Es complicado, sí, es complicado hacer un acompañamiento y poder entender como familiar a una persona que toma semejante decisión, pero cuando uno va realmente ingresando en el proceso de duelo, acompañado y entendiendo que todas mis sensaciones, mis emociones son verdaderas, son reales y son normales que me estén pasando, porque lo que sucede cuando muchas veces las personas están en esa crisis de comienzo de duelo, creen realmente que son los únicos que les está pasando, que nadie le pasa y sienten lo que les está pasando, sienten volverse locos, ¿sí? A mí solo me está pasando lo que me pasa solo a mí. Entonces, cuando uno empezás a meterte acompañado o no, o si tenés a alguien que te ayude y te va ayudando y guiándote, es normal que sientas bronca, que es normal que te angusties cada vez que te pase esto, es normal que quieras ir al cementerio, es normal que te pase todo eso. Saber que el suicidio no es un duelo, es un duelo difícil, pero no es un duelo diferente que no se puede hacer como cualquier proceso de duelo. ¿A qué voy con esto? En estos años que yo trabajaba en duelo, si bien el suicidio es, vuelvo a decir, un duelo difícil, yo lo he trabajado de la misma manera que como cualquier otro duelo, ¿sí? Es aceptar el proceso de la muerte, aceptar que mi ser querido ya no está más. Y lidiar con todas esas culpas que a veces son muy profundas. En el duelo por suicidio, la culpa se estanca y se clava de una manera muy fea, ¿no? Pero se puede trabajar la culpa, se trabaja la culpa, la bronca se trabaja de la misma manera que se trabaja en cualquier otro duelo. Seguramente muchos de los que están acá han sufrido distintos tipos de duelos y la culpa siempre se siente porque es normal, natural y necesario sentirla. Somos humanos, sentimos, nos traspasa y sucede, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta, no. Estaba viendo. No sé, yo me pongo a hablar y sigo. Bien, chicas, ¿alguien de los presentes quiere hacer preguntas? Por favor, levanten la mano o escriban en el chat. Sí. Tanto la importancia también de los grupos de apoyo, ¿no? Porque es sentirse identificado con el dolor, y su dolor no es único también, ¿no? Y que comparten con otras personas este dolor. También es importante los grupos de apoyo. Y mientras hablábamos, pensaba también
la importancia pues, también de los rituales, ¿no? Si querés hablarnos un poquito de los rituales de despedida en el Sí, duelo. sí, yo soy bastante antigua en esto porque me parece que los rituales son fundamentales para comenzar y empezar a entender esto de lo difícil de nuestra vulnerabilidad que es la muerte, ¿no? Esto de verla de frente ahí en un ser querido realmente es difícil. Y ahora se ha puesto de moda que son 10 minutos, ¿viste? Lo tiene dentro la persona, la tiene en velatorio rapidito y rapidito al entierro y no pasó más nada y a otra cosa mariposa. Por algo existe el ritual. Que exista el ritual no quiere decir que toda la familia tenga que hacer ese ritual. Siempre hay gente en la familia que se siente obligada a tener que ir. No tienen que ir si se sienten obligados. Es mejor, no vayan si se sienten obligados. Hagan lo que sientan. Pero hay personas que necesitan eso. Necesitan hacer el ritual del velatorio, de estar con los dolientes y poder llorar, hacer toda la caminata, si quieren un oficio religioso, tener que hacerlo y vivenciarlo. Y después el entierro. Hay personas que les parece más difícil el entierro que el velatorio. A ver, es importante saber qué quiero hacer yo, de qué manera. A veces, muchas veces, que ahora se ha puesto de moda, vuelvo a repetir, esto de hacerlo tan acortado, como que no pasó de repente, pero ¿cómo que falleció? Yo no me enteré y nadie me dijo en el trabajo que había sucedido y pasó la semana pasada. Nadie se enteró. Y yo no pude ir a compartirlo y yo lo quería, y era una persona que para mí era importante. Entonces, esto de ocultar, de tapar, de sellar, de hacer que no pasó nada, ¿no? Tiene que ver también con lo social, con lo que estamos viviendo, esta cosa de eterna juventud y de que nadie se va a morir y de que nadie habla de la muerte, ¿no? Entonces, más tapamos, imagínate un suicidio. Yo conozco un caso acá en mi pueblo, uno de los tantos, pero uno de los casos que fue inmediato, no pasó por ningún lado, directamente, ni la familia, creo que no fue ni la familia, fue como tapemos todo, que nadie se entere lo que había sucedido. O sea, es realmente, para poder entrar en el duelo hay que entrar en el duelo. Para entrar en el duelo hay que meterse, hay que poner el cuerpo, la emoción y hay que meterse, no podemos hacer, porque eso después nos hace mal, nos enferma, y nuestro ser querido, aunque estemos enojados por su decisión, nuestro ser querido merece nuestro amor, merece nuestras lágrimas, y merece nuestro tiempo de despedida. Entonces, aprender a dárselo, ¿sí? El que sea, no todas las personas quieren hacerlo, ¿sí? También es importante respetar el proceso del otro, ¿sí? Acá hay un mensajito, Claudia Paz. A mí me ayudó mucho Sasu y Lili. A mí me pasó que se suicidó mi marido. Sí. Un mensajito. Así es que, bueno, no hay más preguntas en el chat y nadie más. ¡Ay! Nadie más levantó la mano tampoco. Así es que, bueno, chicas, nada para preguntar, nadie más de los oyentes tiene más nada para preguntar, ninguna duda, nada. Bueno. Bueno, Sasu, te agradecemos infinitamente el tiempo que nos dedicaste. Muchísimas gracias. Muy interesante tu ponencia y te despedimos con un Gracias. fuerte aplauso. Gracias a todos. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Luego, gracias. Y así damos por finalizada esta segunda ponencia. Muchísimas gracias a todos por continuar en pantalla. Muchísimas gracias, Sasu, también. Y no sé, Cristian, si te parece otro recreíto o...